Cuando yo empecé a hacer periodismo en el año 2000, el principal periódico de mi ciudad, Neiva, el diario El Huila, no tenía página web. Solo la puso al aire en el 2003. El Tiempo, que fue el pionero en Colombia en el mundo digital, la fundó en el 96. Entonces no había Instagram, Facebook ni Twitter. Hola, olvidé presentarme, mi nombre es Jorge Quintero, soy periodista, trabajé en el diario El Huila en mis primeros años de experiencia, luego trabajé en El Tiempo como redactor durante 10 años, primero en varias regiones de Colombia como corresponsal y también 5 años como periodista en Bogotá. Los últimos 10 años he trabajado para el sistema de Naciones Unidas en Colombia, primero como contratista y desde hace 7 años como oficial de comunicaciones de la misión de verificación de la ONU. Como decía al principio, viví como periodista la transición de lo análogo a lo digital, viví en carne propia la creación de portales web, el auge de informar a través de piezas multimedia en redes sociales y ahora a mis 47 años me llegó otra revolución con la inteligencia artificial, el mundo de los datos, que me lleva a estudiar las transformaciones económicas y sociales que se han evidenciado o que han emergido de un nuevo régimen de acumulación que han llamado el capitalismo cognitivo. A diferencia del capitalismo industrial centrado en la producción material y en la fábrica, el capitalismo cognitivo se sostiene en la generación, circulación y apropiación del conocimiento, la innovación y la creatividad. La información se convierte en el insumo fundamental y el trabajo inmaterial, el que produce ideas, símbolos, afectos o datos, se posiciona como el núcleo de la productividad contemporánea. Diversos teóricos han analizado este fenómeno, entre ellos John Mulier, Bontag, Carlos Barthelot, Antonio Negrit, Michel Hart, y todos coinciden en que estamos ante un cambio de paradigma. Sin embargo, las interpretaciones divergen. Para algunos el capitalismo cognitivo, para la mayoría tal vez, encarna muchos riesgos de concentración, desigualdad, mercantilización de la vida. Y para otros abre una posibilidad amplia a la democracia y redistribuir poder a través del acceso universal al conocimiento. Yo creo que, pese a las críticas legítimas del capitalismo cognitivo, también constituyen una oportunidad sin precedentes. El concepto surge de la reflexión posmarxista sobre la economía contemporánea. Según Mulier-Botak, por ejemplo, se trata de la tercera gran fase del capitalismo posterior a la mercantil y a la industrial. Carlo Barcelon complementa esta idea con la noción general intellect de Karl Marx, que ya había vislumbrado con la inteligencia social acumulada, la ciencia, la técnica, el conocimiento común se transforma en fuerza productiva dominante. Bajo este esquema, lo que produce valor no es tanto la repetición mecánica de la fábrica, sino la creatividad distribuida en la sociedad. Otros teóricos subrayan la centralidad del trabajo inmaterial, aquel que produce bienes intangibles como información, efectos, comunicación y cultura. En su visión, este trabajo inmaterial tiende a ser cooperativo y difícil de encerrar en los marcos clásicos de propiedad privada, lo que abre tensiones con las lógicas de acumulación capitalista. En síntesis, los fundamentos teóricos coinciden en señalar que el capitalismo cognitivo traslada la producción de valor a un terreno inmaterial, cooperativo y socialmente distribuido, lo cual tiene profundas implicaciones tanto económicas como políticas. Pese a su aparente potencial emancipador, el capitalismo cognitivo ha sido objeto de críticas importantes que conviene revisar con detenimiento. Uno, la concentración de privatización del conocimiento. El conocimiento tiende a expandirse y a compartirse, el capitalismo cognitivo lo encierra mediante patentes, derechos de autor, plataformas digitales, propietarias, etc. Esto genera monopolio, donde pocas corporaciones tecnológicas controlan la infraestructura y los datos de millones de usuarios. También la dependencia tecnológica geopolítica. Varios autores han advertido que países del sur global corren el riesgo de quedar subordinados a los centros de innovación tecnológica del norte. El control de software, algoritmos, inteligencia artificial por parte de corporaciones globales reproducen una forma de colonialismo digital. Tercero, la mercantilización de la vida. El capitalismo cognitivo convierte en mercancía no solo el trabajo, sino también los afectos, las emociones y los datos personales. Plataformas como redes sociales, servicios digitales obtienen beneficio económico de la interacción cotidiana de los usuarios, difuminando la frontera entre la vida y la producción. Un ejemplo familiar para todos es Meta, que sabe tus gustos, sus sentimientos, preferencias políticas y las usa para su lucro y con nuestro permiso. Por último, la brecha digital y la desigualdad del acceso. El conocimiento circula de forma desigual. Millones de personas carecen de acceso a Internet todavía, la educación digital, los recursos para apropiarse del beneficio del capitalismo cognitivo. Y eso amenaza con profundizar las desigualdades que ya existen. Sin embargo, constituye más bien
eh, o el capitalismo cognitivo es gobernado únicamente por la lógica mercantil. La pregunta entonces es si es posible orientar esas dinámicas hacia la democratización del conocimiento. Pese a las críticas del capitalismo cognitivo, yo creo que abre una oportunidad histórica sin precedentes. Existen al menos 4 argumentos que podría mencionar para sustentar esta tesis. El primero, el acceso abierto a redes digitales, Internet, la inteligencia artificial, las plataformas permiten que millones de personas accedan a información que antes estaba restringida a élites académicas o económicas. La expansión del Open Access en la ciencia y del Massive Open Online Course ha multiplicado las oportunidades de aprendizaje global. Segundo, la economía colaborativa y digital, modelos de software, ciencia libre, proyectos de código abierto muestran que el conocimiento puede producirse y distribuirse fuera de los marcos de la propiedad privada. Wikipedia, por ejemplo, se ha convertido en un repositorio global de saber construido colectivamente. Tercero, la descentralización de la producción de valor. En el capitalismo industrial, producir requería fábricas y grandes inversiones de capital. En el capitalismo cognitivo, un individuo con acceso a Internet y creatividad puede generar innovación, contenidos, servicios de valor global. Y por último, potencia la justicia cognitiva. Si se diseñan políticas públicas, inclusión digital y gobernanza democrática de los datos, el capitalismo cognitivo puede corregir desigualdades históricas. Estos elementos permiten sostener que, con voluntad política y mecanismos regulatorios adecuados, el capitalismo cognitivo no solo amplía el acceso al conocimiento, sino que puede redistribuir el poder en la sociedad. Algunos críticos podrían afirmar que el capitalismo cognitivo nunca escapará de la lógica del lucro y que por lo tanto la democratización es una ilusión. Sin embargo, la historia demuestra que las estructuras económicas no son estáticas. Así como el capitalismo industrial generó sindicatos, derechos laborales, educación pública, el capitalismo cognitivo puede dar lugar a nuevas instituciones de gobernanza del conocimiento. Otro contraargumento que podrían señalar es que la inteligencia artificial, el Big Data, son herramientas de control y vigilancia. Eso es cierto si se deja en manos de monopolios privados o estados autoritarios. No obstante, la misma tecnología puede servir para empoderar a comunidades, transparentar la información pública y fortalecer la participación ciudadana. En síntesis, los riesgos siempre existen, pero no son inherentes al capitalismo cognitivo, sino al modo en que se gestiona. No creo que satanizar el capitalismo cognitivo siempre pues sea el camino y quedarse a criticar y tratar de parar lo imparable. Yo creo que eso es una forma de ver lo negativo. Yo siempre he preferido la acción. En esta ocasión y con mucha más experiencia espero navegar esta nueva revolución a la que la vida me enfrenta, no para resistir necesariamente, sino para aprovecharla, crecer y para ayudar a crecer a otros. Así como vine a hacer las páginas web de los periódicos y las redes sociales de mi trabajo como periodista, esta vez tendré que navegar y aprender en este nuevo universo del conocimiento. Muchas gracias.